día, ¿cómo están? Hoy les traigo toda la historia del conflicto árabe-Israel, pero desde un punto de vista histórico para que podamos entender cómo fue la formación o la creación del Estado de Israel, lo que antes era Palestina. Entonces, para ponerlos en contexto, después de la postguerra, de todo el holocausto, los judíos en ese entonces eran franceses, eran españoles, polacos, o sea, porque ya llevaban 2000 años en Europa, porque desde la época de Tito Livio, los romanos los expulsaron de Jerusalén, o sea, ellos anteriormente ya habían estado ahí, pero Jerusalén hoy en día es la capital de Israel, entonces al expulsarlos les prohibieron la entrada a Jerusalén, por eso se extendieron por toda Europa. Entonces aquí surgen varias ramas de judíos en Europa, los sefardíes en España, los ashkenazis en Europa del Este, que de hecho esta rama es la que más va a sufrir dentro del holocausto, pero dentro de la posguerra, o sea en ese tiempo, no hay como tal una patria judía. Cuando digo esto me refiero a que es que los judíos son de todos lados, como les he comentado, pero no hay un lugar al que puedan regresar, o sea no tienen un país, y es que ¿quién los reclama? ¿Hacia dónde van? ¿De dónde viene este pueblo? Y como de costumbre, con toda la ética, países escandinavos como Dinamarca van a reclamar ciudadanos suyos a los judíos. Entonces, algunos judíos se van a ir para allá, otros deciden irse para Estados Unidos, para América Latina, que de hecho toda la comunidad judía de Estados Unidos va a quedarse en Brooklyn, que más adelante van a llegar a ser una comunidad muy importante para este país, que yo creo que eso ya va a ser en otro IGTV que se los voy a contar. Pero el chiste es que empiezan a salir a otros países, pero también hay muchos judíos que no saben a dónde ir, que no saben a qué país llegar. Porque también este es un problema político, diplomático, legal, que si son refugiados, que si son nacionales, que si son residentes, o sea, esto también no es poca cosa. Además, todos los países alrededor del Mediterráneo se hacen como que los desentendidos con el pueblo judío para evitarse problemas y líos y como que yo no sé qué está pasando. Entonces, en ese momento, un barco con 800 sobrevivientes de los campos de concentración que venían de Riga, de Auschwitz, de todos esos lados, se va a hundir en el Mediterráneo. O sea, no hay conciencia humana. O sea, ¿cómo es posible que sobrevivientes a los campos de concentración vayan a morir hundidos en el Mediterráneo? Porque no hay quien le dé la mano, no hay quien los reciba, no hay quien los refugie. O sea, no hay manera. Uno de esos barcos sobrevivientes se va a estacionar en el puerto de Haifa, al norte de Israel. Y van a amenazar con una huelga de hambre de que tienen que dejarlos desembarcar ahí. Entonces, ese barco sobreviviente lo van a rebautizar los judíos el Éxodo por el episodio de la Torá, la Biblia, donde el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel, llega a la tierra prometida guiados por Moshe, por Moisés. Entonces, a partir de este episodio, empieza la creación del Estado de Israel, que era todo Palestina. Pero en ese momento Haifa pertenece a un protectorado que está en manos de los británicos porque cuando cayó el Imperio Turco Otomano, todas esas tierras, todo ese imperio que había, se dividieron y se repartieron las ciudades entre los ingleses y los franceses. Los franceses se quedaron la parte de Siria y Líbano y los ingleses la parte de Irak y Palestina. En este momento, los británicos hacen una doble promesa. Primero que nada, a la comunidad internacional judía, les prometen tener un estado llamado Israel en tierras palestinas, porque a cambio de un empréstito gigantesco que tenían los británicos con los judíos, porque en la Primera Guerra Mundial hubo muchísimos gastos de los británicos y que quienes financiaron muchos de los gastos fueron los judíos. Entonces fue ese a cambio de este empréstito gigantesco que tenemos con ustedes, y por eso les hicieron esta promesa a ellos. Toda esta promesa se llama Balfour ante la historia, que también pueden buscarla. Entonces, 3 años después de que se disolvió el Imperio Turco Otomano y terminada la Primera Guerra Mundial, los británicos estaban negociando tierras con los árabes. Y aquí hay otra promesa a los árabes. Y les dicen los británicos que en el estado de Palestina va a haber un estado árabe. Entonces, aquí hay una doble promesa para dos pueblos que son muy distintos y no tienen nada que ver. Pero es que también imagínense, porque Palestina no es así como que el superterritorio para meter a dos pueblos, o sea, a dos estados como tal, porque es más pequeño, es un poco más pequeño que el estado de Puebla, imagínense. Entonces, cuando los judíos llegan a Haifa, empiezan a reclamar su promesa y empiezan a dividir los espacios porque pues es que a ellos les dieron una promesa y es que aquí ya vivían palestinos, o sea, ya hay árabes viviendo aquí y que de la nada te empiezan a desplazar. Y para ponerlos aún más en contexto, toda esta tierra llamada Palestina, que se la van a empezar a pelear
Esta tierra ya lleva habitada 30 siglos, imagínense, y justo está habitada por estos dos pueblos, por los judíos y por los musulmanes, o por los árabes e israelíes, como quieran llamarle, pero es que vienen del mismo tronco, ambos vienen de Abraham, y es que toda la descendencia de Ismael con Agar y Abraham, de ahí salen todos los musulmanes, y todos los judíos van a salir la descendencia de Isaac, que fue sus padres fueron Sara y Abraham. Entonces, se van a encontrar dos pueblos que en el pasado tuvieron todo que ver, pero que llevan más de 2000 años separados y que ahora se encuentran y están en guerra. Entonces, todos esos árabes que viven en Palestina van a ir siendo desterrados de ese lugar. Imagínense, o sea, tener que te quiten tu casa, que te quiten tu país, tu familia, o sea, es el destierro. Y hay que recordar, a ver, también hay que recordar que los árabes no expulsaron a los judíos de ahí, fueron los romanos. Los árabes no ocasionaron el holocausto, fueron los europeos. Los árabes no tienen ninguna responsabilidad histórica de toda la tragedia que lleva ese pueblo judío, pero son ellos quienes van a pagar todas las consecuencias a través del destierro. Hasta que la ONU acepta a Israel como Estado árabe judío, a este documento se le llamó la partición, pero justo tú vas y toda la ciudad entera tiene 3 idiomas oficiales, el hebreo, el árabe y el inglés. Entonces todos los señalamientos están en estos 3 idiomas, pero en sí, imagínense, para los árabes, siendo esta toda su tierra y tenerla que dividir y tenerla que entregar, pues no es fácil para ellos. O sea, ¿en qué cabeza a uno le cabe eso, no? Y por el otro lado, los judíos reclamando su tierra prometida, su promesa, también ellos están peleando y tratando de tener su lugar. Entonces, es una guerra que... Y así terminamos un poco de la historia de estos dos pueblos. Algo que ustedes saben que me encantan son las biografías, la historia de las personas, la historia de los países, de las culturas, porque me ha hecho ser más empática, menos juiciosa, y deseo, primero Dios, que lleguen a un acuerdo, y de todo corazón mis oraciones están para ambos pueblos.